Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. No dejes que Sambito inspire tus movimientos de baile. Hoy en día, la idea de alguien bailando es algo muy agradable. En nuestra mente, vemos sonrisas, un anillo de boda que se pone en marcha o tal vez unas copas mientras se beben. Pero no siempre fue así. En la Europa del siglo XVI, una región azotada por la peste, el hambre y las guerras, existía la posibilidad de que algo más siniestro estuviera en juego. Se sabe que un día de 1518 en Estrasburgo, que entonces formaba parte del Sacro Imperio Romano Germánico, una mujer comenzó a bailar espontáneamente en la calle, y solo dejó de bailar cuando se desmayó por el agotamiento. Cuando despertó, volvió a empezar y, en poco tiempo, otros habitantes del pueblo también empezaron a unirse, sacudiendo sus extremidades en todos los sentidos. No fue tan divertido como podría parecer. Había caído un delirio colectivo y cada vez más personas bailaban hasta que la sangre brotaba de sus zapatos, y los huesos les rompían la piel de los pies. Los ancianos de Estrasburgo estaban de acuerdo, teorizaron que el baile era un castigo del cielo por los pecados de todos los habitantes de la ciudad. La respuesta a la que llegaron fue calmar a Dios prohibiendo el juego y la prostitución. Sin embargo, no sirvió de nada. La peste danzante persistía. Pronto, 15 personas al día morían por insuficiencia cardíaca, deshidratación o infecciones causadas por las heridas en los pies. Las autoridades plantearon la hipótesis de que Sambito, el santo patrón de los bailarines, había causado la manía. Propusieron que si llevaba a los bailarines a adorar en el santuario de Sambito, en las cercanías de Jenstedt, podría perdonarlos y curarlos. En el santuario, cada paciente recibió un par de zapatos rojos simbólicos manchados con la señal de la cruz hecha con aceite sagrado. Sorprendentemente, la cura funcionó. Los afligidos dejaron de bailar y simplemente regresaron a su vida cotidiana. Pero, por supuesto, las curas religiosas no funcionan realmente. El cuidado y la preocupación de la comunidad probablemente habían sido el verdadero antídoto. Nadie sabía cuál era la causa de la peste, y los intentos de curarla eran a menudo un poco extraños. El miedo de la autora al Alzheimer es tan grande que a menudo se ve haciendo clic en anuncios emergentes de Internet que proclaman una cura para la enfermedad, a pesar de saber muy bien que no existe tal cura. Quizás fue precisamente esta misma mentalidad la que llevó a los europeos medievales a empezar a creer en todo tipo de tratamientos imposibles para la peste bubónica. El primer síntoma de la peste bubónica fue un forúnculo del tamaño de una manzana en la axila o la ingle. Poco después, aparecieron fiebre, vómitos y muerte. En el siglo XIV, la peste bubónica se llevó alrededor del 30% de la población europea. Lo peor fue que nadie sabía qué lo causaba, en consecuencia, surgieron algunas ideas terribles para el tratamiento. Algunas personas sugirieron vivir en las alcantarillas. Pensaron que el cuerpo se acostumbraría tanto a la suciedad que la peste ya no les haría daño. Sin embargo, como sabemos ahora, la peste la transmitían las pulgas de las ratas, y si vivieras en una cloaca, tus probabilidades de encontrarte con una rata solo aumentaban. Otras personas afirmaron que comer más verduras evitaría la peste. Esto nos parece sensato al principio, pero la lógica utilizada en ese momento no era para nada sólida. La gente de la Edad Media creía que las verduras ayudarían porque sustituían a otros alimentos, especialmente aquellos como la carne y el queso, que olían mal si se dejaban al sol. En lugar de suponer que la enfermedad era el resultado de infecciones bacterianas en el cuerpo, muchos creían que los culpables eran los malos olores. Sin embargo, las curas improvisadas no eran todas tan absurdas. El famoso médico francés Nostradamus recomendaba lavar regularmente el cuerpo y la ropa para reducir el contagio. Y tenía la idea correcta, ya que una mejor higiene reducía el riesgo de una infestación por pulgas. Sin embargo, la mayoría de la gente no pudo ser persuadida. En la Edad Media, la gente realmente creía que bañarse aumentaba la susceptibilidad a las enfermedades.
Pensaban que el agua caliente expandía los poros, lo que permitía que la peste entrara en el cuerpo con mayor facilidad. Por lo general, las personas se bañaban solo 2 veces al año, y se cambiaban de ropa incluso con menos frecuencia. La viruela ayudó a las conquistas de los colonialistas españoles. Por horrible que fuera la peste bubónica, la civilización europea no se derrumbó. La vida continuó en gran medida igual que antes. Pero entonces, casi al mismo tiempo que Shakespeare escribía sus obras, surgió un tipo de enfermedad muy diferente. Continuó devastando el continente de América, y destruyó casi todas las civilizaciones que habían existido allí antes. Se llamaba viruela. La viruela era un virus que cubría a la víctima con llagas desagradables llenas de pus. El virus engañó al sistema inmunitario para que atacara los propios órganos del cuerpo, lo que finalmente provocó una muerte agónica. Los historiadores creen que, en 1525, un solo español enfermo infectó a la sociedad inca con la viruela. En un año, casi no quedó nada de la civilización de 700 años que había gobernado un área tan grande como Italia y España juntas. De hecho, la civilización inca quedó tan devastada por la enfermedad que, solo 7 años después de la llegada de la viruela, el conquistador español Francisco Pizarro pudo conquistar el imperio inca con solo 168 hombres. Al menos en teoría, los incas tenían un ejército de 80.000 personas a su disposición, pero la viruela los había incapacitado en masa. La mayoría de los españoles tenían cierta inmunidad a la enfermedad, ya que ya estaba presente en Europa durante muchos años. Sin embargo, los pueblos indígenas estadounidenses no tenían esa inmunidad, y el virus acabaría matando al 90% de ellos. Aunque llegó demasiado tarde para salvar a los indígenas americanos, finalmente se desarrolló una vacuna contra la viruela en el siglo XVIII. El desarrollo de la vacuna comenzó con una observación hecha por Edward Jenner, un médico inglés. Observó que las lecheras no solían contraer la viruela, y se dio cuenta de que se habían vacunado eficazmente contra el virus de la viruela, más grave, al contraer la viruela bovina, menos grave, del rebaño lechero. Fue a partir de este descubrimiento que Jenner pudo diseñar la primera vacuna contra la viruela del mundo con el virus de la viruela bovina. La vacunación ha demostrado ser un éxito rotundo. A finales del siglo XX, la viruela había sido erradicada. La compasión, más que el aislamiento, ayuda a los enfermos de lepra. Imagina perder el sentido del tacto. Sería devastador, ya que ya no sentirías la brisa en la piel ni los besos de un ser querido. Pero al menos no sería mortal, ¿verdad? Pero ahora imagina que no podrías sentirlo si estuvieras caminando sobre cristales rotos o si tu mano ardiera en una estufa furiosa. Suena mucho peor, ¿verdad? Desafortunadamente, esa es la historia de la lepra. Comienza de manera relativamente inocua, pero empeora mucho. La lepra es una enfermedad bacteriana, y los pacientes suelen ser fácilmente reconocibles porque han perdido los dedos de las manos, los pies o las extremidades. Sin embargo, la pérdida del apéndice en realidad no es causada por la enfermedad en sí misma. La lepra impide que las señales nerviosas se envíen desde las áreas afectadas del cuerpo, por lo general en la superficie de la piel, lo que hace que la piel pierda la sensibilidad. A veces, por ejemplo, un paciente puede caminar kilómetros con zapatos demasiado ajustados sin darse cuenta. Se pueden desarrollar ampollas e infecciones y, con el tiempo, esto puede provocar que el pie afectado se pudra y se caiga. Dado que las personas que padecen lepra son tan identificables, y debido al estigma asociado a la enfermedad, históricamente ha sido común que las sociedades excluyan a las personas que la padecen. En 1856, por ejemplo, el gobierno hawaiano puso en cuarentena por la fuerza a sus leprosos en la remota isla de Molokai. El padre Damián era un sacerdote belga que, corriendo un gran riesgo para su propia salud, se trasladó a Molokai en 1873 para cuidar a la comunidad de leprosos. Era riesgoso, la lepra puede contagiarse a través de cualquier corte o herida abierta. Pero el padre Damien construyó un orfanato en la isla,
y ni siquiera le importó cambiar los vendajes de los pacientes con sus propias manos. Tuvo un impacto inmenso en la comunidad, y en las vidas de quienes padecían la enfermedad. 16 años después, sin embargo, él mismo murió de lepra. Se dio cuenta por primera vez de que lo había contraído cuando dejó caer una taza de té caliente sobre su pie y no sintió nada. La compasión del padre Damián ayudó a eliminar parte del estigma asociado a la lepra y, por su trabajo, la Iglesia Católica lo canonizó en 2009. Para evitar el cólera, no coloque su fuente de agua cerca de la zanja de aguas residuales. Puede ser difícil hacer que las personas cambien de opinión, a veces, ni siquiera una amplia gama de hechos y cifras son suficientes para influir en una creencia firmemente arraigada. Por lo general, este tipo de terquedad es simplemente molesta, pero en el Londres del siglo XIX, la negativa de los establecimientos médicos a cambiar de opinión resultó mortal para miles de personas. Específicamente, el problema era el cólera, una enfermedad que hace que el paciente experimente una diarrea incontrolable hasta que muere por deshidratación. Antes del siglo XIX, los médicos británicos estaban convencidos de que el cólera era causado por el mal olor del aire. Esto se conocía como la teoría del miasma. Las autoridades argumentaron que el número de casos de cólera podría reducirse si mejoraran el aire de Londres. Al fin y al cabo, la ciudad apestaba a cielo abierto, la gente estaba acostumbrada a tirar los desechos humanos y animales en pozos negros colocados en sótanos o en las calles. Como resultado, el gobierno local ordenó a todos que tiraran sus aguas residuales al río Támesis, que también suministraba la mayor parte del agua potable de la ciudad. Desafortunadamente, el cólera no es causado por malos olores, sino por beber agua contaminada por las heces de otras personas que lo padecen. Solo durante un brote de cólera en Soho, Londres, en 1854, cuando el 10% del vecindario murió en solo una semana, la verdadera causa se hizo evidente. Ante semejante desastre, un médico llamado John Snow se convenció de que la comunidad médica estaba equivocada acerca de la teoría del miasma. Snow comenzó a entrevistar a las personas de todos los hogares afectados. Se dio cuenta de que las personas que habían contraído el cólera habían estado bebiendo agua de la bomba de agua de Broad Street, mientras que las personas no infectadas habían obtenido el agua de otros lugares. Sin embargo, el establecimiento médico se negó a ceder. Mantuvieron su teoría del miasma e incluso declararon que Snow vivía en una cloaca. Sin embargo, durante el siguiente brote de cólera, en 1866, empezaron a aconsejar tardíamente a la gente que hirviera el agua potable. Después de esto, no volvió a producirse otro brote de cólera en Londres, y John Snow fue proclamado héroe con razón. La censura mata, especialmente cuando se trata de la gripe española. Hasta ahora, nos hemos centrado principalmente en enfermedades del pasado lejano. Pero en realidad, hubo una enfermedad que mató a unos 50 millones de personas tan recientemente como en el siglo XX. Estamos hablando de la gripe española. Y lo que es aún más aterrador, todavía no tenemos idea de cómo tratarlo o si volverá a aparecer. En marzo de 1917, un médico estadounidense en Texas observó que una gripe mortal se estaba propagando rápidamente y que, en su mayoría, mataba a personas de entre 25 y 29 años. Advirtió al sistema médico, ansioso de que los militares que se entrenaban para la guerra en Europa se infectaran y transmitieran la gripe por todo Estados Unidos. Lamentablemente, nadie escuchó. A pesar de que la gripe estaba matando a personas jóvenes y sanas en todo el mundo, ni los periódicos ni los establecimientos médicos reconocieron su existencia. Esto se debía a que las estrictas leyes aprobadas durante la guerra hacían ilegal en lugares como los Estados Unidos o Gran Bretaña informar sobre cualquier cosa que pudiera socavar la moral del público. El virus pasó a conocerse como la gripe española, ya que el estado neutral de España significaba que no existía tal censura allí. Así, los periódicos podían informar libremente sobre el brote de la enfermedad y pronto se asoció con el país.
Esta falta de reconocimiento tuvo consecuencias, en particular porque no se promulgaron medidas preventivas de salud pública. En total, entre 25 y 100 millones de personas murieron a causa de la gripe española entre 1917 y 1919, incluidos 675.000 estadounidenses, más de lo que murieron durante la Guerra Civil estadounidense. Para el verano de 1919, la enfermedad se había vuelto menos grave y morían menos personas. Por extraño que parezca, todavía no sabemos por qué sucedió esto. Hoy en día, los científicos están experimentando con la genética inversa para reproducir la enfermedad, de modo que tengan una vacuna lista en caso de que reaparezca. Sin embargo, dada la rapidez con la que sabemos que los virus de la gripe mutan, una vacuna adecuada puede resultar difícil de alcanzar. Ha sido una montaña rusa a través de algunos de los brotes más interesantes y fascinantes de la historia. No cabe duda de que ha habido algo de suerte, pero con un poco de conocimiento científico y cuidado, a menudo se pueden evitar grandes catástrofes. Sin embargo, no debemos caer en la autocomplacencia. Como demuestra la epidemia de gripe española, pueden producirse brotes mortales en cualquier momento. La humanidad tiene que estar siempre alerta.